Si tengo que responder a la pregunta de cuáles eran los sectores industriales más destacados en ese desarrollo industrial de Málaga, ya hemos visto que uno fue el de la siderurgia y todas las industrias que estaban relacionadas con el mismo, y el segundo era el textil. Curiosamente, la llamada la industria malagueña, pues su primer impulsor fue Manuel Agustín Heredia, pero él después se especializó en el sector de la metalurgia y otros más, y finalmente quienes lo desarrollaron fueron otros cameranos, que fueron los Larios. El primer Lario que se vino a Málaga fue Martín Larios Herreros, que después continuaron con sus hijos y se especializaron inicialmente en la industria textil. Los Larios vinieron de cameros, como casi todos, sin dinero, y lo hicieron aquí. Bueno, los poquísimos ahorros que tenían, pues lo invirtieron en desarrollar, digamos, estas industrias, y todo hay que decirlo, arriesgaron y les salieron bien las cosas. Los Larios primero crearon la industria malagueña, que comenzaron en 1846, curiosamente a espaldas de la fábrica de Manuel Agustín Heredia, a la espaldas de la Constancia. Si los malagueños se preguntan ¿y dónde estaban ubicadas estas fábricas prácticamente míticas? Pues ese solar es el que ahora está ocupado por el parque de Huelin. Fueron unas industrias textiles que estuvieron dotadas de todos los adelantos, las llamadas entonces las selfactinas, para fabricar las hilaturas. Se especializaron en el algodón. El algodón, ojo, venía importado desde los Estados Unidos, pero afortunadamente tenían cercanía al puerto de Málaga, de forma que había un ferrocarril. El ferrocarril tenía lo que se llamaban apartaderos, y era quien tenían entradas directas a todas las fábricas importantes que estaban establecidas en el sector industrial. ¿Para qué? Para facilitar el carbón mineral que se utilizaba en las calderas, para poner en funcionamiento las máquinas de vapor, porque eran unas fábricas que tecnológicamente estaban prácticamente a la vanguardia, incluso por delante de las fábricas catalanas, que al final se quedaron con la primacía del sector industrial. Tan rentable era que otro Lario, Carlos Lario, creó una segunda fábrica textil que se encontraba en el espacio donde actualmente está ubicado el centro comercial Larios, que toma su nombre, y de esa fábrica pues lamentablemente no ha quedado nada. En su momento acogieron a un volumen muy importante de trabajadores y de trabajadoras, porque tenemos que recordar que el grueso de la mano de obra de esta industria textil pues eran mujeres que simultaneaban su labor como amas de casa, pendientes de las maquinarias, que además tenían que tener una cierta agilidad en las manos, por ejemplo, para enhebrar las bobinas, cuando se rompía un hilo, cuando tenían que unirlo, pues eso lo hacían perfectamente el sector industrial femenino. En su última etapa, además, pues siempre adaptándose a las innovaciones, pues pusieron una serie de maquinarias que podían también hacer estampados. Y eso era muy importante, porque esos estampados polícromos estaban, digamos, adaptados a los gustos del mercado americano, porque en las colonias que todavía estaban bajo la administración española, esas telas eran muy demandadas. Entonces, en ese mercado, pues tenía, digamos, una de las patas para poder mantenerse como económicamente rentable. ¿Qué ocurrió? Que, como todos sabemos, en 1898 se produjo eso que se ha llamado el desastre. Fue la pérdida de las últimas colonias americanas, Cuba, y con eso se perdió también ese importante mercado, y fue una de las razones por las cuales entró en declive la industria. De hecho, la industria de Carlos Lario cerró en el año 1905, la industria malagueña tuvo una continuidad, hay que decirlo, lánguida durante gran parte del siglo XX. A mí me gustaría recordar como una anécdota que mi propia madre trabajó también en esa industria, y finalmente acabó por cerrar en el año 1970. La industria textil tuvo también una especie de epígono que fue Intelorce.
Interlorce es ya una empresa promovida por el INI, que también fabricaba tejidos de algodón y toallas y todo tipo de producción, que se mantuvo durante mucho tiempo dando trabajo a muchos malagueños y que después sabemos que tuvo una época de crisis, de rentabilidad, hasta que se produjo lamentablemente el cierre de la industria. Nos ha quedado, afortunadamente, la nave de Hilados, que es un edificio ya del siglo XX, de los años 60, pero de gran mérito arquitectónico, que afortunadamente ha sido rehabilitada y bueno, pues ahora es la sede del centro de distribución de Mayoral. Es muy curioso que finalmente haya venido otra industria textil malagueña a poner ahí su centro de producción y de ahí se abastece a materiales pues a prácticamente medio mundo. No hemos hablado hasta este momento de un sector industrial que fue también clave, que fue el sector azucarero de caña, porque la caña de azúcar tiene unas características, unas exigencias que impiden que se pueda cultivar en cualquier lugar. Es una planta, hay que recordarla, de origen subtropical, que llegó a nuestra latitud en el siglo X, traída por los musulmanes, y que solo se podía cultivar en las zonas litorales de Málaga, de Granada, quizá un poquito del Levante, porque es una planta que es muy sensible a las heladas. Una caída de bajo cero congela el interior de la caña de azúcar, que tiene muy rica en jugo, y la mata y acaba totalmente con esa cosecha. En Málaga se dan las circunstancias idóneas para su cultivo, porque tenemos además una barrera montañosa que la aísla de los vientos fríos del norte, por lo tanto no hay heladas en Málaga. Tenemos además una serie de ríos, porque aquí la caña de azúcar es una plantación que requiere la irrigación, absorbe bastante agua, y era además un sector muy rentable, porque tenía un valor añadido muy importante. Hay que tener en cuenta que antiguamente se producía el azúcar por un sistema, vamos a llamarle, artesanal, y era un producto de lujo que solo podían permitirse las clases muy adineradas, pero con la llegada de la revolución industrial llegó una nueva tecnología, un nuevo sistema, que es lo que se llama el sistema de Rosny, que utilizaba el vapor de agua tanto para la molturación de la caña de azúcar, es decir, para machacarla y obtener el jugo, como después para poder evaporar el agua y hacer que la sacarosa cristalice en unas mejores condiciones. Y entonces, pues para eso hacía falta este sistema industrial. ¿Qué ocurrió? Se podía producir el azúcar en grandes cantidades, se rebajó el precio de costo, se hizo asequible para las clases medias e incluso el azúcar de menos calidad para las clases trabajadoras, que lo miraban prácticamente como oro en paño. ¿Y eso qué consecuencia tuvo? Pues un aumento de la demanda. Esto tiene también su afectación a las propias costumbres culinarias, porque los llamados productos coloniales, como por ejemplo el café y el té y el chocolate, aumentó su demanda porque se podía endulzar con azúcar. Así que muchos promotores, por ejemplo, Simón Castel fue otro industrial malagueño, que todavía recordamos la marca del café Castel, era un importador de coloniales, porque esa demanda había aumentado gracias a que teníamos ya un azúcar de caña que era asequible. ¿Cuántas fábricas de azúcar tuvimos? Pues entre Málaga y Granada tuvimos 37 ingenios azucareros, porque así es como se llamaba específicamente la fábrica. Ingenios, porque nos viene a recordar la importancia que tenía la tecnología, la maquinaria en la obtención de ese producto. Entre los que más invirtieron en este sector estaban los larios. Los larios, cuando languideció el sistema textil, la industria textil, ya tenían una alternativa, que fue primeramente la industria del azúcar. Los larios
fueron los mayores magnates del azúcar en Málaga, como fueron los Agreras en la provincia de Granada. ¿Por qué decayó la caña de azúcar? Porque siempre nos preguntamos, bueno, tanto esplendor, ¿qué pasó para que se perdiera? Tenemos también circunstancias coyunturales. A finales del siglo XIX hubo algunos años que hubo algunas malas cosechas motivadas por heladas, pero tenemos también algo que era la espada de Damocles, el competidor. El competidor era el azúcar de remolacha. La remolacha es también una planta industrial, pero tiene una característica, que no es tan exigente en su cultivo como en la caña. Podemos plantar remolacha prácticamente en cualquier sitio. Jerez de la Frontera destaca mucho en estas plantaciones, también Antequera. Claro, durante mucho tiempo la remolacha tenía un inconveniente. Sabíamos que era rica en sacarosa, pero no sabíamos cómo refinarla para que tuviese ese aspecto blanco, suelto, cristalizado que le gusta al consumidor, hasta que vino la tecnología a ayudarle. Entonces, esto ocurrió curiosamente pues gracias a la guerra, algo tan lamentable, porque cuando la guerra es napoleónica y Napoleón Bonaparte tenía que abastecer a sus tropas, pues promocionó dar un premio a ver quién encontraba la solución, y esa solución era la sulfitación. Para hacer el azúcar de remolacha, la remolacha había que pelarla con máquinas, se metía en las cortadoras, que las convertían en unas tiritas muy finas. Esas tiritas de finas se metían en agua caliente. Esto era igual que cuando nos hacemos un té o una manzanilla, que metemos la hierba en agua caliente y el principio activo se diluye en ese agua, de forma que la bolsita de té después la tiramos y nos tomamos el contenido. Pues la remolacha es exactamente igual. La sacarosa se disolvía en agua, así que la filtramos. La parte sólida se utilizaba, por ejemplo, para alimentación del ganado, y con ese agua caliente se le mete anhídrido sulfídrico y entonces precipita las impurezas y nos queda puramente agua y azúcar. Y a partir de ahí el proceso de fabricación es exactamente el mismo que el que tiene la caña de azúcar. Evaporación del agua y la sacarosa cristaliza. Consecuencia, el azúcar de remolacha es mucho más barata que el azúcar de caña. Eso fue un motivo que determinó la pérdida de toda esa industria y que ahora nos hayan quedado pues algunas fábricas como testimonio. Por ejemplo, en la zona de Estepona nos ha quedado una destiladora, una alcoholera, porque hay que recordar que lo que quedaba, las melazas de producción de caña de azúcar, fermentaba y se destilaba para producir unos alcoholes que después, debidamente envejecidos, era, por ejemplo, la base de la creación del ron. Así que hay también otras industrias complementarias. La alcoholera que yo mencionaba se dedicaba precisamente a eso. La fábrica de Maro también tenía una industria alcoholera adicional, complementaria de la fábrica de azúcar. ¿Qué más fábricas nos han quedado? En Torrós nos han quedado restos de 2 ingenios azucareros. En Nerja nos ha quedado la fábrica de azúcar del partido del Chaparril, que se llamaban, que afortunadamente se ha conservado el edificio y que se ha rehabilitado y reconvertido en un centro de educación secundaria que ha llegado hasta nuestros días. Y aquí, en Málaga capital, tuvimos las 2 últimas fábricas de azúcar, pues surgieron en la década de los años 20 y 30, porque estaban ya adaptadas a producir azúcar, tanto de caña como de remolacha. Una de ellas fue la fábrica Hispania, que estaba en el sector de la carretera de Cádiz y que ha dado lugar a un topónimo. Cuando los malagueños hablamos de la zona de la azucarera, todos sabemos que nos estamos refiriendo al sector último de la carretera de Cádiz. Lamentablemente, de esa fábrica no ha quedado absolutamente nada. Y la segunda fábrica era la que se llama El Tarajal, que muchos malagueños también le llaman La Corchera, porque su última etapa albergó la producción de tapones de corcho para la industria del vino. Esta fábrica funcionó produciendo azúcar prácticamente durante unos 15 años y eran ya los últimos coletazos de la industria del azúcar en Málaga. Pero me gustaría recordar también que no solo nos han quedado edificios de la industria azucarera, también nos han quedado algunos testimonios de patrimonio mueble. Por ejemplo,
en la avenida de Andalucía de Málaga, en los que se llaman Jardines de Picasso, allí hay una gran máquina de vapor, afortunadamente muy bien restaurada, porque además el Colegio de Ingenieros Industriales, hay que reconocer que está muy pendiente de ella y asume su mantenimiento y su conservación. Ahí podemos leer, por cierto, algo muy curioso, el sello del fundidor de donde se fabricó esa máquina, la compañía Fives-Lille. La compañía Fives-Lille estaba establecida en el norte de Francia, en la ciudad de Lille, y estaba especializada en material azucarero. Abastecía de maquinaria, y no solo de maquinaria, hasta las columnas de fundición para la construcción de los edificios industriales a todas partes del mundo. Y por eso, por ejemplo, cuando comparamos el estilo arquitectónico de los ingenios azucareros, vemos el parecido, por ejemplo, que tiene el ingenio de Torrós o el que tenemos en Maro, y son muy parecidos. Claro, es que estaban todos construidos por esta fábrica. Hay una reflexión que a mí me gustaría hacer, porque cuando las autoridades han tomado conciencia de que los restos de las industrias, el testimonio de esa industria es también un patrimonio cultural, pues tenían claro que no debían destruirlo, pero tampoco sabían muy bien qué hacer con ello. Y como todos sabemos, Málaga, a pesar de toda esta importancia que tuvo en su historia industrial, carece de un museo de la industria. La asociación a la que pertenezco, que es la Asociación en Defensa de las Chimeneas del Patrimonio Industrial, desde el momento fundacional ha tenido como objetivo primordial la demanda, la reivindicación de que Málaga tenga un museo dedicado a la industria. Lástima porque alguno de estos edificios podría haberlo albergado. Un museo de la industria no es, como algunos podrían pensar, un museo para venerar una reliquia, para observar unas máquinas viejas y simplemente satisfacer nuestra curiosidad. Los museos de la industria están llamados a estar caracterizados por su potencial didáctico. Los que existen en otras ciudades, y voy a poner un ejemplo de un museo magnífico, el Museo de la Ciencia y de la Técnica y Arqueología Industrial de Cataluña, que se encuentra en Terrassa, es un lugar donde van los colegios, los institutos y los ciudadanos a aprender ciencia, a aprender principios de la física, de la química, como ocurre, por ejemplo, también en la propia Casa de las Ciencias que hay en Granada, donde podemos ver la diferencia, por ejemplo, entre una rueda vitruviana y una rueda hidráulica vertical, o cómo, por ejemplo, las poleas facilitan el poder subir los pesos. Es decir, que la base de la industria es la ciencia y la tecnología, y a estos museos vamos precisamente a aprender eso. ¿Qué ocurre cuando estas maquinarias, he mencionado la máquina de vapor de la avenida Andalucía, pero podemos mencionar, por ejemplo, también la prensa hidráulica que se encuentra en la zona de Carranque, en el antiguo Matadero, o en otros puntos de la ciudad, están simplemente en una glorieta, en unos jardines, en mitad de una autovía? Bueno, pues en primer lugar estamos dando un mensaje equivocado a la ciudadanía, que cuando observa esas maquinarias se ve, digamos, sumergido en la perplejidad, porque se pregunta, ¿y esto qué es? ¿Esto por qué está aquí? ¿Esto es interesante? ¿Por qué ponen en este jardín una maquinaria en lugar de poner una escultura o una estatua? O la segunda circunstancia, no puede sacarle partido. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿qué pasaría con un ciudadano que visita el Museo del Prado sin ser experto en historia del arte y se encontrase los cuadros sin una simple cartela que le dijese el nombre de la obra, el autor y la técnica? Que vería un cuadro del Renacimiento, del Barroco o de otra época y no les podría sacar absolutamente ningún partido. Eso es lo que le pasan a estas maquinarias que no están bien utilizadas. Algunos ciudadanos, cuando se da la circunstancia que la ven oxidada, incluso genera un sentimiento de desapego hacia ella. Y por último, hay que recordar, el fin principal de un museo es la conservación. Después tenemos la investigación y la difusión, incluso el uso lúdico de los museos, pero lo principal, la razón principal de un museo es la conservación del patrimonio, ya sea patrimonio de bellas artes o, como en este caso, patrimonio industrial.
¿Qué ocurre con las máquinas? Que están diseñadas para estar en el interior de un edificio, que son las fábricas. Si la ponemos en el exterior, está sometida a la inclemencia atmosférica, al sol, a la lluvia, al frío, al calor, a las dilataciones, y en el fondo estamos acelerando su destrucción. Y si esa máquina, debidamente conservada en un museo, podría durar durante siglos, quizás nos podemos encontrar que una de esas máquinas es una contradicción, porque quizás en unas décadas estén ya prácticamente para fundirlas.